Bienvenidos a la Academia de Liderazgo de la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto. Quien les habla su pastor general, Luis Manzano. Hoy continuamos en la cuarta clase del segundo bloque, Fundamentos Básicos de la Visión. Espero que las primeras tres clases le hayan sido de mucho provecho y de mucha bendición para su crecimiento espiritual y para su crecimiento personal. Les pido que se ubiquen en su Biblia en el libro de Romanos 12, del 3 al versículo 8 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Basado en el relato bíblico, la clase de academia en esta oportunidad lleva como título ¿Cómo trabajar con multitudes? Ese es el tema hoy, ¿cómo trabajar con multitudes? Recuerde que cuando trabajamos con el modelo de Jesús vienen multitudes, porque a Jesús lo seguían multitudes. De la misma manera, nosotros como seguidores del modelo, como discípulos de Jesús, también nos van a seguir multitudes. Y debemos aprender cómo vamos a trabajar con ellos. Debemos aprender cómo lidiar con cada uno de estas multitudes que van a llegar. Debemos respetarnos unos a otros. Esto es una gran verdad para nosotros. Nosotros debemos respetarnos unos a otros. ¿Por qué debemos respetarnos unos a otros? El relato bíblico me está enseñando que cada uno tiene un don diferente al del su hermano. En otras palabras, somos un cuerpo pero con diferentes miembros. Como este cuerpo, mi cuerpo tiene manos, tiene ojos, boca, tiene pies. De la misma forma está hablando el relato bíblico de Romanos 12 en cuanto al cuerpo, y debemos respetarnos mutuamente. Número 1, Dios trabaja en equipo. Primera de Corintios 12:12 dice de la siguiente manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí está claro lo que acabo de decir anteriormente. Somos muchos, pero con diferentes dones. Cada uno cumple una función en el cuerpo. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función. Debemos aprender a trabajar en equipo. Aquí está la clave. Porque si vamos a trabajar con multitudes, debemos aprender a trabajar en equipo, respetando siempre a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Número 2, Dios pone primero la autoridad. Número 2, repito, Dios pone primero la autoridad. Romanos 13, versículo 1 al 2 dice:
sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces, para poder trabajar con multitudes, aquí hablamos de Dios. Dios, para poder trabajar con multitudes, primero puso autoridad. En este caso, primero puso a Adán y luego a Eva. Primero puso a Abraham y luego vino el pueblo de Israel. Primero Moisés y luego sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Primero Jesús, luego vino la iglesia. Primero los líderes, luego se forman la célula. Entonces siempre primero se establecen autoridades. No podemos buscar las multitudes y después le ponemos autoridades. De esa manera no trabaja Dios. Tenemos un ejemplo claro con Adán y Eva. Primero puso a Adán y Eva en el huerto y después vino la humanidad completa. Primero puso a Moisés como líder y sacó a Egipto, trajo a la gran multitud de Egipto, de Israel, de la esclavitud de Egipto. Primero vino Jesús. No primero vino la iglesia, primero vino Jesús y luego apareció la iglesia. Primero escogemos los líderes y luego vienen las multitudes a tu célula. De esa manera trabaja Dios y de esa manera también trabajamos nosotros. Número 3, administrador fiel. Primera de Corintios 4, versículo 1, 2 dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces nosotros debemos ser fiel administradores. ¿Y en qué vamos a ser fiel administradores? Vamos a ser fiel administradores de los misterios de Dios. Dios nos va a dar misterios y nosotros debemos administrar bien estos misterios. Fiel administradores de las familias. En primer lugar, en nuestra familia debemos aprender a ser buenos administradores con nuestra familia, con nuestros hijos y con nuestras esposas. De la misma manera, debemos ser fieles administradores con las familias que Dios nos va a entregar en nuestras manos para que nos convirtamos en sus padres espirituales. Debemos ser fieles administradores de las ovejas confiadas en las células. Usted debe aprender a ser fiel administrador de esas ovejitas que el Señor te va a entregar en la célula, que te vas a ganar en las células evangelísticas. Usted debe aprender a administrarlas. Debe ser fiel administrador en las consolidaciones. Debemos ser fieles en esto. Debemos consolidar. Debemos salir después que la persona se nos entrega, hacerle la visita correspondiente de la consolidación. Y esto lo hacemos siempre teniendo en cuenta que debemos ser fieles administradores de los encuentros. Aquí esto es muy claro. En los encuentros, no que cayó la unción y vas a durar 4 horas en una prédica, no, estás administrando mal el tiempo. Entonces todo tiene su momento. En las prédicas, en los encuentros, las prédicas tienen un tiempo determinado. No se pueden pasar de 30 a 40 minutos, porque es un fin de semana y se nos hace corto el fin de semana. Y si nos ponemos a durar 4 o 5 horas una prédica, no vamos a terminar el encuentro. Entonces debemos aprender a ser fieles administradores en los encuentros. Debemos cumplir con el tiempo que se nos está asignando. Debemos ser fieles administradores en las academias. Cuando usted sea maestro de academia, usted debe dar academia. Usted debe cumplir con la academia, porque es un mandato de nuestro Señor. El Señor te escoge como maestro de academia, usted debe cumplir con el Señor primeramente,
Segundo, con la iglesia, nuevo pacto que te asignó como maestro. Fiel administradores en todo lo que se nos está encomendando. Entonces Dios es un fiel administrador. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero muchos quieren primero lo mucho, no. Primero debemos ser fiel en lo poco para que el Señor nos pueda poner en lo mucho que tiene preparado para nosotros en el futuro. Número 4, proceso de la buena administración. Número 4, proceso de la buena administración. Recuerde que estamos estudiando cómo trabajar con multitudes y estamos en el tema de la administración. Nosotros debemos aprender a administrar todo lo que tenemos en nuestras manos. Para servir a Dios debemos realizar los pasos para una buena administración, los cuales son: el primer paso es la planificación, el segundo paso la organización, el tercer paso ejecución y el cuarto paso la supervisión. Cada uno de estos pasos los vamos a estudiar para que usted entienda mejor lo que le estoy hablando. Dios mismo nos ha dado ejemplo. 4.1. Dios es un buen planificador. Recuerden que el primer paso es planificar para poder trabajar con el Señor, para poder trabajar con la célula. Entonces Dios es un buen planificador. Planificó la venida de su Hijo Jesucristo. En Génesis 3, cuando la caída de Adán y Eva, de inmediato ya Dios tenía planificado la venida de Jesucristo a la tierra para redimirnos del pecado. Preparó de antemano las buenas obras en las que debemos andar. Él ya tiene preparado desde antes de la fundación del mundo todas las buenas obras para nuestras vidas. Eso es una buena planificación. Él tiene planes de bienes para nosotros. Él tiene planes de bienes para ustedes como sus hijos. Recuerde que somos hijos de Dios. Entonces Él planificó. Él no te tiró al mundo, ¡pin! Ahí está fulano de tal. ¿Ahora qué hago con este? No. Él planificó primero. Antes de que nosotros naciésemos, ya Él tenía todo preparado para nosotros. Y uno de sus planes es bienestar para nuestras vidas. Nosotros debemos planificar nuestro trabajo en la iglesia y con la visión. Usted debe planificar su trabajo en la iglesia. Usted debe planificar, debe aprender a planificar el trabajo en la visión. ¿Qué es lo que va a hacer mañana? ¿Qué es lo que va a hacer en la célula? ¿Qué es lo que va a hacer en el discipulado? Preparándose, planificándose. ¿Qué es lo que va a hacer en la consolidación cuando le toque consolidar? Entonces primero debemos planificar, porque tenemos un ejemplo muy clarito de Dios. Se reúne con su pareja ministerial. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quién dirige? ¿Quién da la prédica hoy? Eso es planificación, pero eso se hace previamente, antes de realizar la actividad que usted vaya a realizar. Debe planificar en primer lugar. 4.2, Dios es organizado. Repito, 4.2, Dios es organizado. Mandó a Moisés a organizar al pueblo para llevar la carga de ellos a través de un sistema de jueces en los que les delegó el trabajo. Éxodo 18, versículo 13 al 23, y dice de la siguiente manera: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro:
porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mostrare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Aquí tenemos un ejemplo muy claro que Dios trabaja organizado. El relato bíblico me está hablando de Moisés. Moisés se sentaba y todo el pueblo de Israel venía a consultar a Moisés, venía a consultar a su líder. El suegro de Moisés, llamado Jetro, se dio cuenta de lo que Moisés estaba haciendo y le dijo: ¿qué es lo que estás haciendo? En otras palabras, Jetro le estaba diciendo: si tú continúas lo que estás haciendo, no vas a durar mucho, vas a morir del cansancio. Entonces Jetro le da un buen consejo a Moisés, y el buen consejo le dijo: organiza al pueblo en grupos. De la misma manera lo hacemos nosotros. Nosotros trabajamos organizados en redes. Tenemos la red de hombres, la red de mujeres, la red familiar, que ahí ahorita entra la red de hombres, la red de matrimonio joven, tenemos la red de jóvenes universitarios, tenemos la red de prejuveniles, tenemos la red de servidores. Entonces estamos organizados porque Dios trabaja organizado. Usted también se debe organizar para poder trabajar con las multitudes que Dios te va a entregar. Y una de las organizaciones que tenemos aquí bien clara es que aquí trabajamos con 12 personas, porque se nos hace más fácil el trabajo para cuidarlos a ellos, y ellos así hagan lo mismo con los que se van a ganar con sus discípulos. Entonces debemos organizar nuestro trabajo. Dios nos está enseñando. 4.3, Dios manda a ejecutar. Repito, 4.3, Dios manda a ejecutar. David dijo a Salomón, referente al templo que le iba a construir a Dios: anímate y manos a la obra. Entonces lo que le estaba diciendo: mira, Salomón, está bien, ya tenemos la visión de construir el templo, Dios me la dio a mí, ahora Dios me habló que eras tú el que ibas a construir el templo, y le dijo: anímate y manos a la obra. En otras palabras, le estaba diciendo: ejecuta el trabajo que se te está encomendando. Jesús dejó el mandato de ejecutar la gran comisión. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está claro. El mandato es ir y hacer discípulos. Entonces debemos ejecutar. Está bien, planificamos,
nos organizamos, pero no nos quedamos en la planificación y en la organización. Debemos pasar al siguiente paso, que es ejecutar. Usted debe ejecutar. Planifica con su pareja ministerial, planifica con su grupo, pero van a ejecutar. Debemos ejecutar la planificación, debemos ejecutar la organización. Y una de las ejecuciones que debemos hacer es hacer discípulos. Ese es el mandato, uno de los dos mandatos que tenemos, porque uno es predicar el evangelio y el otro es hacer discípulos. Debemos cumplir con los dos. Tenemos el siguiente, 4.4, Dios supervisa. Repito, Dios supervisa. Supervisó a los 70 que envió a predicar. Lucas 10, versículo 17 dice de la siguiente manera: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús primero escoge 12. Como el trabajo era demasiado, escogió ahora 72. Ahora estamos viendo que los 72 vinieron a dar parte, vinieron a dar cuenta por el trabajo que estaban realizando. El relato bíblico le están diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujeten, es dar parte. Entonces también nosotros debemos supervisar el trabajo que estamos delegando a nuestra gente. Yo superviso el trabajo que estoy delegando. Una llamada telefónica, llego a la célula de discipulado y ando supervisando el trabajo. Nosotros debemos supervisar el trabajo que estamos dándole a nuestros discípulos que ejecuten. Usted debe supervisar cuando tengas tus doces o cuando ya tengas células evangelísticas aperturadas, donde tú seas el supervisor. Usted debe supervisarla, porque es uno de los pasos de la buena administración y de cómo trabajar con multitudes. Todos daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho ante su presencia. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí está hablando de que nosotros, está hablando de los cristianos evangélicos, está hablando de la iglesia que se va a presentar en el tribunal de Cristo. No está hablando en el gran trono blanco, porque presentarse en el gran trono blanco es otra cosa. Cuando habla de presentarse en el tribunal de Cristo, nos está diciendo que cuando la iglesia sea arrebatada, iremos a dar cuenta por nuestro trabajo. Si nosotros le vamos a dar cuenta a Jesucristo por nuestros dones, por nuestro trabajo que hemos realizado, entonces aquí en la tierra también debemos dar cuenta. ¿Y en qué sentido vamos a dar cuenta? Usted debe dar cuenta del trabajo que está realizando en su célula. Usted debe dar cuenta del trabajo que está realizando en su discipulado. Usted debe dar cuenta en el trabajo, en la consolidación. Usted debe entregar su reporte. El reporte es un sobre que se le entrega, donde usted pone los datos de las personas que asistieron, el dato del sitio de la célula. Si está dando academia, cuántas personas asistieron a la academia. Si tiene personas en consolidación, en la parte de atrás debe anotar el día que consolidó y cómo observó al recién convertido. Entonces nosotros debemos supervisar, pero también debemos dar parte del trabajo que estamos realizando. De esta manera, de seguro, vamos a trabajar cómodo y con más facilidad con las grandes multitudes que Dios va a traer a nuevo pacto. Van a venir tantas multitudes, estoy tan seguro, estoy convencido que en el futuro Dios va a traer multitudes, y si aplicamos estos pasos de la buena administración,
de seguro no vamos a tener tanto problema. Van a haber problemas, porque siempre hay problemas, pero vamos a trabajar con más facilidad y el trabajo se va a hacer más suave. Así que, amado líder, debemos poner en práctica estos pasos que les acabo de enseñar. Dios los puso en práctica. Nosotros también lo debemos tomar para ponerlos en práctica. Y no solamente en la iglesia, esto también te sirve para tu trabajo secular. Si usted pone en práctica lo que te acabo de enseñar, los principios básicos de administración, de seguro también te la vas a llevar bien en tu trabajo. Todo te va a salir mejor. Ponlos en práctica. Te animo desde hoy en adelante, porque todavía no vas a abrir célula. Apenas estás en el segundo bloque. Empieza a ponerlo en práctica en tu trabajo, en tu diario vivir, en tu vida cotidiana, para que tú veas que te va a resultar. Y cuando te toque abrir tu célula, se te va a hacer más fácil porque ya traes la experiencia. Para mí ha sido un placer compartir contigo esta primera parte de academia de la cuarta clase. Ya pasaremos a la segunda parte de la cuarta clase, así que Dios me los bendiga y nos vemos en la segunda parte.